Buenos días, chicos de décimo. En la primera clase del primer trimestre vamos a ver la posguerra y la Guerra Fría. El objetivo de esta clase es identificar los cambios en la realidad latinoamericana a partir de la fundación de la República Popular China, el ascenso de los países árabes y el predominio de la Guerra Fría. En el crecimiento económico, después de la guerra, se dio una expansión económica y Estados Unidos llevó adelante el Plan Marshall para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntalar el capitalismo e impedir que se creciera la influencia del consumismo. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos electrónicos y otros. En la República Popular de China, por muchos años, China sufrió la penetración económica de las potencias occidentales, la invasión japonesa y la guerra civil. Desde 1920 la gobernó Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, pero enfrentó la oposición del Partido Comunista que fue dirigido por Mao Zedong. Resistió a los invasores japoneses. Luego de la Guerra Mundial y de la larga marcha, logró triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró de la isla Taiwán, reconocida como China por los gobiernos occidentales. En 1949 se proclamó la República Popular China como Estado comunista con matices propios de las particularidades culturales chinas. Bajo el consumo de Mao afrontó el bloqueo externo y duras hambrunas, pero se consolidó como potencia mundial. El ascenso de los árabes. Luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad y reivindicación que logró la independencia y reagrupamiento de varios países de mayoría islámica. En la península arábica surgieron nuevos esclavos. Varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado con comercialismo por compañías europeas y norteamericanas. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. El ascenso árabe se expresó en la proclamación de una república nacionalista en Egipto, liderado por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal de Suez y lo arrebató a una campaña de accionistas de Gran Bretaña y Francia, que no pudieron evitar la posesión egipcia del canal. Después de la guerra, fueron a Palestina muchos judíos, víctimas de la persecución nazi. El sionismo, movimiento que propugnaba un Estado judío, vivió la entrega de Palestina, donde había vivido por siglos, por propios habitantes árabes. Para solucionar el conflicto, en 1947 la ONU aprobó dividir Palestina en dos territorios, uno para los árabes y otro para los judíos. Pero la decisión fue rechazada por los palestinos y los países árabes. Los judíos fundaron en 1948 el Estado de Israel y ampliaron su territorio mediante la guerra. Desde entonces hay enfrentamientos entre Israel, apoyado por Estados Unidos, y los palestinos, respaldados por un mundo árabe. Auge de la Guerra Fría. Nada había pasado mucho del fin de la guerra, cuando se dio un enfrentamiento abierto. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y sus aliados con Estados Unidos y los suyos. Estos últimos constituyeron un organismo de defensa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con un comando militar común. Como respuesta, los países del bloque oriental firmaron el Pacto de Varsovia para la coordinación militar. Se levantó en Europa la cortina de hierro que dividía los dos bloques. Se produjo una acelerada carrera armamentista.
las dos superpotencias producían cada vez más armas de destrucción masiva. En pocos años, la URSS tenía la bomba atómica. Cuando los norteamericanos construyeron la bomba de hidrógeno, los soviéticos hicieron también. Los dos países, junto a Gran Bretaña y Francia, tomaron un arsenal nuclear que podría destruir el mundo en pocas horas. Ambos lados se enfrentaron en varios lugares del mundo. En 1950 estalló la Guerra de Corea, que terminó con la división de la península en dos repúblicas. Al norte, la comunista, y al sur, la capitalista. Apoyado por Estados Unidos. En 1962, cuando la URSS había instalado cohetes en Cuba que podían alcanzar territorio norteamericano, se produjo una crisis que estuvo cerca de la guerra, pero se logró un acuerdo entre el presidente Kennedy y el presidente ministro Khrushchev, con el retiro de los cohetes y la oferta de Estados Unidos de no atacar a Cuba. El conflicto ideológico. La pugna entre la URSS y Estados Unidos no fue solo por territorios o control de recursos, tuvo también contenido ideológico. Se enfrentaban dos formas de concebir la sociedad, la propiedad, la organización económica y el gobierno. Los norteamericanos y sus aliados defendían el capitalismo con una economía abierta. Los soviéticos propugnaban la economía centralizada y propiedad colectiva, que tendía a una distribución justa de los recursos. En muchos países pobres surgieron movimientos que simpatizaban con el consumismo y proponían sus propias formas de socialismo. En medio de la Guerra Fría, la URSS apoyó a varios de ellos. Vietnam. Francia dejó Indochina, pero en Vietnam quedó en un enfrentamiento interno. El país se dividió entre el norte comunista y el sur capitalista. La guerrilla nacionalista e izquierdista de Viet Cong se levantó contra el gobierno en este último, apoyado por el norte. Estados Unidos apoyó al sur y envió un creciente número de soldados y fuerzas que determinaron en medio de una guerra de grandes proporciones. Las fuerzas de Vietnam del Norte y Viet Cong, liderados por Ho Chi Minh, con apoyo de equipos soviéticos, enfrentaron un enorme ejército norteamericano que realizó ataques masivos y bombardeos de saturación. Pero Estados Unidos no pudo lograr y retiró sus tropas en 1975. En pocas semanas, el país estaba unificado con un gobierno no comunista. La guerra de Vietnam sustituyó la derrota para Estados Unidos, que se produjo por la valentía y decisión de vietnamitas y por la actitud de los jóvenes norteamericanos que se negaban a ir a una guerra que no consideraban justa. Eran síntomas de la crisis que sufría Estados Unidos.